de las sustancias. Sí, ya se ve el PowerPoint. Ya se ve. Bueno. Vamos a pasarlo un poquito más rápido de lo que yo quería, pero la idea es que vamos a aprovechar todo lo que estuvimos viendo hoy para explicar este tema. ¿Sí? Entonces, nosotros estuvimos trabajando hoy con compuestos iónicos y compuestos covalentes. ¿Sí? Y recuerden que en la clase pasada habíamos dicho que TREPED yo solo se lo podía hacer a la parte covalente de los compuestos. Entonces, si yo tengo un compuesto covalente, puedo hacer TREPED. Si tengo un compuesto iónico, entre los iones no hay TREPED, pero adentro del ion sí hay enlaces covalentes. Por ejemplo, cuando hoy vimos el sulfato de amonio. Yo al sulfato de amonio como compuesto entero no le puedo hacer TREPED. Pero al catión amonio, por un lado, que tiene enlaces covalentes entre nitrógeno e hidrógeno, y al anión sulfato, por otro lado, que tenía enlaces covalentes entre azufre y oxígeno, sí le podemos hacer TREPED. Eso lo tienen como ejemplificado en el ejercicio 423, que les pide que hagan TREPED para oxoaniones. La lógica es la misma, hay que hacer Lewis de oxoaniones y hacer TREPED. ¿Sí? Bueno, TREPED nos permitía determinar si las moléculas eran polares o no polares. O sea, si la distribución de carga era completamente simétrica en toda la molécula, entonces es como que no había distribución de carga y era no polar, o si hay zonas donde se acumula la carga positiva y zonas donde se acumula la carga negativa, y por lo tanto la molécula es polar. En función de esto, en función de las polaridades, ¿sí? Es que nosotros vamos a determinar qué tipo de interacciones hay. ¿Sí? Empecemos por las más fáciles, que son las iónicas. Porque en los compuestos iónicos yo no hablo de polaridad, hablo directamente de catión y anión. Catión, carga positiva, anión, carga negativa. ¿Sí? Entonces, si tengo una sustancia iónica, vamos a tener iones. Y iones de carga opuesta. Alguien va a ser catión y alguien va a ser anión. ¿Sí? ¿Cómo se mantienen unidos los iones? Muy fácil, por atracciones electrostáticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasan con las cargas opuestas? Carga positiva con carga negativa, ¿qué hacían? Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Por eso los compuestos iónicos se mantienen unidos. Carga positiva del catión se atrae con la carga negativa del anión. ¿Sí? Estas son interacciones de tipo electrostáticas. Estas interacciones son súper fuertes. ¿Sí? Por eso los compuestos iónicos a temperatura ambiente en general son sólidos. Piensen en los compuestos iónicos que ustedes conocen de la vida. Cloruro de sodio o sal común de mesa, ¿cómo es a temperatura ambiente? Sólido. Probablemente en sus casas tengan bicarbonato de sodio, ¿sí? Bicarbonato es un nombre común, su nombre IUPAC es carbonato ácido de sodio o hidrógeno carbonato de sodio, es un compuesto cuaternario. ¿Cómo es a temperatura ambiente? Es un sólido, probablemente tienen en casa, es un polvito blanco. ¿Sí? Los compuestos iónicos generalmente son sólidos a temperatura ambiente, porque están unidos por fuerzas muy intensas, que son las interacciones electrostáticas. ¿Sí? Y estos compuestos, como sus interacciones son muy fuertes, son difíciles de separar. Tienen puntos de fusión y puntos de ebullición muy altos. Por eso a temperatura ambiente son sólidos. ¿Sí? Siempre que ustedes tengan que comparar puntos de fusión y de ebullición, y en la lista de compuestos haya uno iónico, el iónico tiene el punto de fusión más grande y el de ebullición más grande. No les vamos a pedir que comparen dos iónicos, porque eso requiere otro estudio. Pero si en la lista hay varios covalentes y un iónico, el iónico tiene el punto de ebullición más alto y el de fusión más alto, seguro. ¿Sí? Para las sustancias covalentes, bueno, ahí vamos a tener que trabajar un poquito más. ¿Sí? En las sustancias covalentes, que forman moléculas, acá vamos a tener el grosso del trabajo, porque vamos a tener que analizar qué tipo de interacciones intermoleculares hay.
¿sí? Todas las sustancias covalentes forman moléculas, ¿sí? Y esas moléculas a temperatura ambiente pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. O sea que estas fuerzas varían en intensidad, ¿sí? Nosotros conocemos sustancias covalentes que a temperatura ambiente son sólidas, por ejemplo, el azúcar. El azúcar normal de mesa, la sacarosa que uno le pone al café, a temperatura ambiente, ¿cómo está? Sólido. Es un granulado. Y es totalmente covalente. Conocemos sustancias que a temperatura ambiente están líquidas. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? Y tenemos otras que a temperatura ambiente son gaseosas. Por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, sustancias covalentes pueden estar en cualquier estado de agregación a temperatura ambiente, porque tienen puntos de fusión y de ebullición muy variables. ¿De qué va a depender eso? De qué tipo de interacciones tengan las moléculas de la sustancia. ¿Sí? A las interacciones entre moléculas las vamos a llamar interacciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Y esta parte es bastante lógica. Cuanto más intensas sean esas fuerzas, más interacción hay entre las moléculas, más difícil va a ser separarlas. Cuantas más interacciones haya, mayor va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición. Cuantas menos interacciones haya, menor va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Esto tiene lógica? Si tengo más fuerzas manteniendo a mis moléculas unidas, es más difícil separarlas. Hay que darles más energía, más puntos de fusión y de ebullición. Si apenas están unidas, es más fácil separarlas. Menores puntos de fusión y de ebullición. ¿Hasta acá más o menos me siguen? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, sigamos un poquito. ¿Sí? Estas fuerzas las vamos a clasificar en tres tipos. O sea, vamos a tener tres categorías de fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Qué van a ser? Fuerzas bipolares, interacciones de tipo de puente de hidrógeno y fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Sí? Vamos a tener estas tres tipos de categoría. Vamos a empezar por las fuerzas bipolares, que son las más fáciles de entender, ¿sí? Pero en interacción, en magnitud, son intermedias. ¿Sí? No son las más fuertes, pero tampoco son las más débiles, son las intermedias. ¿Sí? Las fuerzas bipolares, como su nombre lo indica, se dan cuando tenemos un dipolo. ¿Sí? O sea, la vamos a tener solamente en sustancias que sean polares. ¿Sí? Yo para tener una fuerza dipolar necesito que exista en las moléculas lo que llamamos un dipolo permanente. ¿Sí? Necesitamos que estén como está acá nuestro dibujito, no sé si llegan a verlo en la esquina superior izquierda. ¿Sí? O sea, yo necesito que mi molécula tenga una zona donde se acumule la carga positiva y una zona donde se acumule la carga negativa. O sea, que haya una distribución de carga asimétrica, de un lado positiva, de un lado negativa, y que permanentemente esté así. O sea, que no es que la carga ande cambiando de lugar, que siempre esté la carga negativa de un lado y la positiva del otro. ¿Sí? Eso es un dipolo permanente. Todas las moléculas que son polares tienen dipolos permanentes. Zonas donde se acumula la carga negativa y zonas donde se acumula la carga positiva. ¿Sí? La interacción se da entre estas moléculas, entre la parte positiva de una con la parte negativa de la otra, de nuevo por interacción de cargas. ¿Sí? Piensen que estas moléculas globalmente son neutras, porque tengo la misma carga positiva que negativa, pero no se distribuye de forma pareja. Entonces en la molécula se forma una zona negativa y una zona positiva. ¿Cómo interaccionan? Igual que ya sabíamos. Cargas iguales se repelen.
Entonces, la zona positiva de una molécula con la positiva de la otra, ¿qué hacen? Se repelen. Cargas opuestas se atraen. Entonces, la zona negativa de una de las moléculas se va a atraer con la zona positiva de la otra. Cargas opuestas se atraen. ¿Sí? Acá tenemos ejemplitos. ¿Sí? Fíjense lo que les decía, la zona negativa de una molécula se atrae la positiva con la zona positiva de la molécula de al lado. Y así se van atrayendo en cadena, una con la otra. ¿Sí? Fíjense acá tenemos, por ejemplo, 3 moléculas encadenadas. La zona negativa de una con la positiva de la siguiente, la zona negativa de esa con la positiva de la siguiente, y podríamos seguir. ¿No ven esto? ¿Sí? Entonces, tenemos muchísimas moléculas en las cuales se va a dar este tipo de interacción. Moléculas polares. ¿Vemos ejemplos? A ver, ¿qué moléculas conocemos que sean polares y que por lo tanto tengan este tipo de interacciones? Por ejemplo, las moléculas de agua. ¿Sí? La molécula de agua, acuérdense que tenía una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular, lo repasamos recién, angular. La tienen en el archivo. Las polaridades de enlace no se cancelan, porque hay 2 pares de electrones libres. Fíjense que las 2 polaridades de enlace apuntan hacia el oxígeno. Entonces, alrededor del oxígeno se acumula la carga negativa y densidad de carga negativa. Mientras que alrededor de cada uno de los hidrógenos vamos a tener densidades positivas. ¿Sí? Entonces, las moléculas de agua que son polares van a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo. La zona negativa de una de las moléculas se atrae con la zona positiva de otra molécula. ¿Sí? Vamos a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo en el agua. Otra molécula que también conocemos y que también es polar es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, en donde se une un hidrógeno con un cloro. En el ácido clorhídrico, la molécula es lineal, Trepeba ahí es medio trivial, son 2 átomos. ¿Sí? Pero alrededor del cloro, claramente vamos a tener una densidad negativa porque es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces las moléculas de ácido clorhídrico también van a poder interactuar entre sí mediante interacciones de tipo dipolo-dipolo. La zona negativa de una molécula, que es donde está el cloro, va a interactuar con la zona positiva de otra molécula. ¿Estamos? ¿Alguna duda con el tipo de interacciones dipolo-dipolo? ¿Venimos bien? Sí, profe. Acá vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver un caso especial de este tipo de interacciones, ¿sí? Que son las interacciones puente de hidrógeno, ¿sí? La interacción puente de hidrógeno es una interacción dipolo-dipolo, pero es una interacción dipolo-dipolo muy intensa, tanto más intensa que le damos su propio nombre, puente de hidrógeno, ¿sí? O sea, para tener interacción de tipo dipolo-dipolo, de puente de hidrógeno, perdón, primero tengo que ser una molécula polar, ¿sí? ¿Dónde voy a tener puente de hidrógeno? En moléculas polares que cumplan una condición más, ¿sí? Porque para tener interacción de puente de hidrógeno, como su nombre lo indica, necesito que haya hidrógeno. Pero no hidrógeno de cualquier manera, sino hidrógeno directamente unido, o sea, hidrógeno haciendo un enlace covalente con oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Sí? A veces, para que se lo acuerden, nosotros le decimos que se acuerden FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Fíjense que si lo miran en la tabla periódica, flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿ven que están uno al lado del otro? Todos en el grupo 2. ¿Sí? Son los 3 elementos más electronegativos de toda la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a tener puente de hidrógeno, cuando tengamos una molécula polar, que tiene hidrógeno directamente unido con oxígeno, nitrógeno o flúor. Si se dan esas condiciones, entonces tenemos puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entre el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno o el flúor,
la diferencia de electronegatividad va a ser muy grande. Entonces ahí se va a formar un superdipolo. Es un dipolo, pero con las cargas muy marcadamente separadas. ¿Sí? Entonces va a poder hacer una interacción bipolar muy intensa. Por eso le ponemos un nombre especial, que es el puente de hidrógeno. ¿Sí? Cuando tengamos moléculas con puente de hidrógeno, ustedes se van a dar cuenta que la variación en los puntos de fusión, en los puntos de ebullición, en las interacciones que hay, va a ser como un salto. ¿Sí? Porque es un dipolo muy, muy intenso, mucho más intenso que los otros, y por eso es tan importante y tiene su propio nombre. ¿Sí? Esta superinteracción de dipolo es lo que nos permite explicar las enormes variaciones que hay en los puntos de ebullición de ciertas sustancias. Por ejemplo, el agua, el amoníaco y el ácido fluorhídrico, cuando los comparo con compuestos muy parecidos. ¿Sí? Recién estudiamos el ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el ácido clorhídrico? Era hidrógeno con cloro. Fíjense que se parece mucho con el ácido fluorhídrico. ¿Sí? ¿Qué diferencia re importante hay? El ácido fluorhídrico tiene puente de hidrógeno, mientras que el clorhídrico no. Eso hace que el ácido fluorhídrico tenga puntos de fusión y ebullición muchísimo más altos que el clorhídrico, porque es como que tiene una interacción mucho más fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué moléculas pueden hacer puente de hidrógeno? ¿Sí? Bueno, el agua, ¿sí? Dijimos, bueno, el agua tiene interacciones dipolo, por supuesto, porque es polar, pero mucho más importante, tiene puente de hidrógeno. ¿Sí? Puente de hidrógeno se llama así porque el hidrógeno que está actuando del puente está casi a la misma distancia del oxígeno con el que se une mediante una unión covalente que del oxígeno con el que se une mediante el puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces como que se empiezan a borrar las líneas entre los distintos tipos de fuerzas, de tan intensas que son. ¿Sí? Se parece tanto que es casi una unión covalente. ¿Sí? ¿Qué otras moléculas conocemos que tengan puente de hidrógeno? Bueno, vimos recién el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Y después hay puente de hidrógeno en muchas moléculas que vamos a ver más adelante, que son las moléculas orgánicas, ¿sí? Por ejemplo, va a haber en los alcoholes, en los ácidos, por ejemplo, el ácido acético, ¿sí? También conocido como ácido metanoico, perdón, etanoico, acético, ¿sí? Vamos a tener que aparecen muchos. ¿Es fácil de identificar? Sí. Recuerden que tiene que haber hidrógeno unido covalentemente con flúor, oxígeno o nitrógeno. Si no se da eso, no hay puente. ¿Sí? Entonces, ténganlo siempre bien presente. ¿Qué condiciones hay para que haya puente? Y ahora vamos con la última fuerza que vamos a estudiar hoy, que son las fuerzas de London. ¿Sí? Las fuerzas de London son las más ubicuas, que quiere decir que hay por todos lados, pero quizás son las más difíciles de entender. Hasta ahora estuvimos trabajando con fuerzas que solo aparecían en moléculas polares, ¿se acuerdan? Porque hablamos de interacciones dipolares, necesitábamos que la molécula fuera polar, y de puente de hidrógeno, que dijimos que era un caso especial de dipolo, o sea, también va para moléculas polares. ¿Y las moléculas no polares que no tienen fuerzas? ¿No interactúan? No, también interactúan. También hay fuerzas que las afectan. Bueno, las fuerzas que afectan a las moléculas no polares son las fuerzas de London. Las fuerzas de London en realidad afectan a todas las moléculas, sean polares o no polares. ¿Por qué? Porque las fuerzas de London surgen del movimiento de los electrones. Y electrones en movimiento tienen todas. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de London, ¿a qué moléculas afectan? A todas. ¿Cuál es la diferencia? En las moléculas polares, además de London, vamos a tener las otras dos fuerzas que vimos. Mientras que en las no polares, lo único que hay es London. ¿Sí? Entonces, en las moléculas polares, London es una fuerza más.
mientras que en las no polares es la única que hay. Entonces es más importante en las no polares, porque ahí me va a dar, es la única que me da información. Entonces tengo que analizarla muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hay fuerzas de London? En todas las moléculas. ¿Por qué? Porque vienen del movimiento al azar de los electrones, y eso lo tienen todas. ¿Sí? El movimiento de los electrones hace que en todas las moléculas tengamos algo que vamos a llamar dipolos transitorios. Según en dónde estén los electrones en un instante de tiempo, en ese instante, en ese lugar, vamos a tener una densidad de carga negativa. Obviamente, esa densidad de carga se mueve con los electrones. Los electrones se mueven, la densidad negativa se va moviendo con los electrones. Por eso, esa nube no es permanente, sino que es un dipolo transitorio o dipolo instantáneo o dipolo momentáneo, como aparezca en los libros. ¿Sí? Pero ese dipolo instantáneo o transitorio es suficiente para generar polaridad y generar interacciones con una zona también transitoria de otra molécula. Y nos permite además que de una molécula a otra se induzcan zonas de polaridad opuesta para generar atracción. Obviamente estas atracciones son más débiles. ¿Por qué? Porque los dipolos se están armando y rompiendo todo el tiempo. Entonces, se arma el dipolo, se atraen, se rompe el dipolo, no se atraen más. Se arma el dipolo, se atraen, se rompe, no se atraen más. Es una interacción más débil que un dipolo que siempre está armado y que constantemente se están atrayendo. ¿Se ve la diferencia? Vamos a ver cómo es esto de que se induzca un dipolo, se genere un dipolo por el movimiento de electrones. ¿Sí? Vamos con un ejemplo fácil. Imagínense que tenemos una molécula de bromo. ¿Sí? Está formada por dos átomos de bromo unidos entre sí. La molécula de bromo es no polar. Átomos iguales, la misma electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es cero, la molécula es no polar. Ahora, pensemos en los electrones, primero pensemos en los electrones externos de la molécula de bromo. Cada bromo tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? O sea que entre los dos tendrían 14 electrones, ¿sí? Imagínense que esos electrones no tienen por qué estar distribuidos parejos alrededor de la molécula. En un instante pueden acumularse más de un lado que del otro. Pueden estar asimétricos, ¿sí? O sea, lo raro sería que estén perfectamente distribuidos. En el instante en que los electrones de la molécula de bromo están, por ejemplo, como los tenemos acá en pantalla, ¿sí? Uno puede ver que de este lado hay más electrones que de este lado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, en la zona izquierda se acumulan los electrones, tengo densidad negativa. En la zona derecha hay menos electrones, uno puede pensar que hay densidad de carga positiva. Obviamente esta situación va a durar un instante, porque los electrones están en constante movimiento. Entonces al instante siguiente, eso se rompió. Esto que estamos viendo es como sacarle una foto a la molécula. Pero yo le saco una foto en este instante, bueno, los electrones estaban en una posición. Al instante siguiente se mueven. Vamos a seguir teniendo una pequeña distribución asimétrica, porque el único caso en donde no hay distribución asimétrica es que los electrones estén perfectamente distribuidos en toda la molécula, que es raro, ese es el caso más raro, pero no en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces uno puede imaginarse que estas zonas se están moviendo. ¿Sí? Entonces imagínense ¿sí? que una molécula tiene los electrones en movimiento y puede ayudar a que la molécula de al lado también genere un dipolo. ¿Sí? Entonces imagínense que yo tengo una molécula en donde los electrones están bien distribuidos. Ahora se le acerca una que tiene una distribución asimétrica. ¿Qué va a pasar? Recuerden cómo eran las reglas de las cargas. Cargas iguales se repelen. Entonces, estos electrones negativos de esta molécula van a repeler a los electrones de la molécula de al lado. ¿Sí? Y va a inducirse un dipolo en la siguiente molécula. O sea, los electrones
de la molécula que está polarizada van a generar un movimiento en los electrones de la otra molécula. ¿Ven el movimiento? Los electrones se alejan. Entonces generamos un dipolo en la segunda molécula. Y ahora podemos tener interacción entre estos dos dipolos transitorios. La zona positiva de una se atrae con la zona negativa de la otra. ¿Cuánto va a durar esta atracción? Hasta que los electrones vuelvan a moverse. Pero por un instante, esas moléculas se atraen. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una sustancia, tengo un montón de moléculas, y todo el tiempo estos dipolos se están armando y desarmando. Entonces esta molécula antes se atraía con esta, se desarmó el dipolo, ahora se atrae con esta, ahora se desarmó y se atrae con la de al lado. Entonces estas reacciones se forman y se desarman todo el tiempo. Son de menor envergadura que los dipolos permanentes, pero no por ello son menos importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intensidad de estas fuerzas depende de qué tan fácil sea de formar la nube electrónica. Y también depende de qué tan grande sea la nube electrónica. ¿Cuántos electrones tengo para que se muevan? ¿Sí? Entonces, esta capacidad de las moléculas de deformar su nube electrónica es lo que se llama la polarizabilidad. Cuanto más polarizable sea una molécula, más soy capaz de deformar esa nube electrónica y transformarla en una nube asimétrica, y por lo tanto, más intensas van a ser las fuerzas del hondo. ¿Sí? Cuantos más electrones hay en una molécula, más fácil es deformarla, más posible es que generemos un dipolo transitorio, y más intenso va a ser ese dipolo. Por lo tanto, vamos a tener mayores fuerzas del hondo. Vamos a verlo con un ejemplo con valores reales, para que lo piensen un segundo. Los halógenos forman moléculas diatómicas. Los átomos de flúor forman la molécula de flúor, los átomos de cloro forman la molécula de cloro, etc. Esas moléculas son todas no polares, ¿estamos de acuerdo? Siempre estamos uniendo átomos iguales, flúor con flúor, cloro con cloro, bromo con bromo. Son todas no polares. ¿Todos de acuerdo con esa parte? Ahora, a temperatura ambiente, esto yo les cuento, esto es verdad, pueden revisarlo, pero a temperatura ambiente, flúor y cloro son gases. El bromo es líquido, pero es lo que llamamos un líquido volátil. Ustedes destapan la botella de bromo, el bromo es un color bordó, súper intenso, y ven el humito bordó que va saliendo de la botella. ¿Vieron cuando tienen un té o un café caliente que ven el humito? Bueno, de la botella de bromo ven el humito. Es muy visual. Mientras que el yodo es un sólido. ¿Sí? Los cristales de yodo son violetas muy bonitos. ¿Sí? Y son sólidos a temperatura ambiente. También rápidamente uno puede cambiarlos de estado, pero son sólidos. Entonces, si bien son todas moléculas polares, y la única interacción que tienen es London, también tiene razón Álvaro, el humito de bromo muy tóxico, por eso uno lo abre y se ve bien el humo, porque uno tiende a abrirlo abajo de una campana, que es como un extractor enorme, con un vidrio adelante, ¿sí? Ese color rojo bordó súper intenso, ¿sí? Entonces uno lo destapa bajo la campana y como hay un aire que está chupando todo de ahí adentro para que yo no lo respire, se ve cómo sale el humito de la botella hacia la campana, hacia el extractor. Si no le pone un vidrio adelante, pues no se lo respira. ¿Sí? Entonces, las cuatro son moléculas no polares. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Si son no polares, la única fuerza intermolecular que tienen es London. Puente de hidrógeno no van a tener porque no hay hidrógeno. Dipolo, dipolo no van a tener porque no son polares. Lo único que les queda es London. Pero si a temperatura ambiente unas son gases, otras son líquidas y otras son sólidas, el London no puede ser de la misma intensidad, porque ¿cómo justifico la diferencia? Bueno, esto significa que si bien todas tienen London, la intensidad del London es menor en el flúor que en el yodo, porque a temperatura ambiente el flúor es gaseoso y el yodo es sólido. Entonces, ¿cómo
justifico esa diferencia? ¿De dónde viene esa diferencia? ¿Sí? Bueno, esa diferencia viene de las fuerzas de London y la polarizabilidad de cada una de estas moléculas. ¿Sí? ¿Cómo puedo estimar la polarizabilidad? Por el número de electrones. Entonces, cada átomo de flúor, tengan la tabla, cada átomo de flúor tiene 9 electrones. Entonces, la molécula de flúor, que tiene 2 átomos de flúor, en total, ¿cuántos tiene? 18. Cada cloro tiene 17 electrones. La molécula de flúor tiene 34. Lo mismo para el bromo, cada bromo tiene 35, y para el yodo, cada yodo tiene 53 electrones. Entonces, las moléculas, que tienen 2 de esos átomos, tienen el doble. Cuantos más electrones tengo, más polarizable es la molécula, y por lo tanto más intensas van a ser las fuerzas de London. Se ve entonces que las fuerzas de London no van a ser iguales en las 3 moléculas. Las 3 tienen London, estamos todos de acuerdo, son dipolos transitorios, estamos todos de acuerdo. Pero no es lo mismo generar un dipolo moviendo 18 electrones que generar un dipolo moviendo 106 electrones. ¿Se dan cuenta que no va a ser lo mismo? Por más que yo sea capaz de moverlos todos para un lado, no es lo mismo acumular de un lado 18 electrones que acumular 106. El polo que formo no va a tener la misma intensidad. ¿Todos lo ven eso? Cuanto mayor sea el número de electrones que yo sea capaz de movilizar en una molécula, más intensos van a ser las fuerzas de London. Y por lo tanto, cuanto más intensas sean las fuerzas de London, mayor será el punto de fusión y el punto de ebullición. Ahora que cada uno está en sus casas, esto se nos hace más difícil, pero solíamos hacerles un ejemplo muy visual de las fuerzas de London y su importancia. ¿Sí? Una familia de sustancias totalmente no polares son los plásticos. Cuando los teníamos a todos sentados en el aula, estaban todos sentados en sillas de plástico. ¿Sí? Entonces, ¿qué interacciones había entre las moléculas de plástico de las sillas? London. Ahora, había una London suficientemente intensa para que ese plástico fuera sólido a temperatura ambiente y aguante nuestro peso, sentados en las sillas. Entonces, ¿cómo tenían que ser esas fuerzas de London? ¿Medio debiluchas o muy intensas? Y bastante intensas. Eso significa que en el plástico había pocos electrones o muchos electrones para mover y polarizar. Muchos electrones. Muchos electrones. ¿Sí? Queda una idea cuando uno explica esto de que las fuerzas de London son las más debiluchas. Y las fuerzas de London son las más débiles si yo comparo una a una. O sea, si yo comparo la fuerza de London generado por un electrón con el dipolo generado por un dipolo permanente. Ahí sí son más débiles. Pero las fuerzas de London hacen lo que yo llamo trabajo hormiga, que se suman. Una hormiguita no te hace nada en el jardín, pero un hormiguero y te quedaste con el jardín hecho pelota. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de London hacen eso. Una London es blandita, no hace nada. Un London, 2 London, 3 London, 4 London, 20 London, 4.000 London, 40.000 London, 20 millones de London. Y la intensidad de las London crece. ¿Sí? No hay un límite que sea fácil de ver acá. Pero ustedes van a ver ejemplos en la guía en donde les dicen, bueno, comparen estas dos moléculas. Y siempre las moléculas van a tener algo que sea factible de comparar. O sea, les van a dar, por ejemplo, moléculas que sean no polares, la única fuerza que tienen es London, pero con distinto número de electrones. Entonces ustedes justifican la diferencia en función del número de electrones. Les pueden dar para comparar dos moléculas, ¿sí?, que, por ejemplo, tengan el mismo número de electrones, pero una tiene solamente fuerzas de London y la otra, además,
es polar. Por ejemplo, yo les podría dar para comparar la molécula de flúor, ¿sí?, con, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es polar, el flúor es no polar. El ácido clorhídrico va a tener fuerzas de ¿qué? Va a tener London, pero además va a tener dipolo-dipolo. Mientras que el flúor, la única fuerza que tiene es London. Fíjense que, sin embargo, la London del flúor tiene 18 electrones y esta también tiene 18 electrones. 17 del cloro más 1 del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las London de esas dos moléculas? Y comparables, porque están generadas por los mismos electrones. Entonces, ¿quién va a tener punto de ebullición más alto? El ácido clorhídrico. ¿Por qué? Las dos tienen London, generadas por 18 electrones, comparables, pero el ácido clorhídrico además tiene dipolo-dipolo. Le gana. Tienen una London similar y este tiene además dipolo. ¿Sí? ¿Con qué otro les podría hacer comparar? Por ejemplo, bueno, pongamos con una comparación más con la molécula de agua. ¿Sí? La molécula de agua es polar. ¿Va a tener London? Sí. Todas tienen London. ¿Es polar? ¿Tiene dipolo-dipolo? Sí, tiene. Y además tengo hidrógeno unido a oxígeno, o sea que también tengo puente. El London es comparable, porque de nuevo son 18 electrones. O sea, todas tienen más o menos el mismo London, estas que elegí. Ahora, ¿cómo les parece que va a ser el punto de fusión y ebullición del agua? ¿Más grande que las otras o más chico? ¿Y por qué? London es la misma. O sea, todas tienen la misma base. El flúor solo tenía London. El ácido clorhídrico, además del London, tenía dipolo. Ah, el agua también lo tiene. ¿Pero qué tiene extra el agua que no tienen las otras? ¿Qué tiene especial que solo ella tiene? Que se los anoté ahí. El agua tiene puente de hidrógeno. Ese puente de hidrógeno hace que las interacciones del agua sean mucho más intensas que las de las otras dos. Entonces el punto de fusión y ebullición del agua no solo va a ser mayor, va a ser mucho mayor que el de las otras. ¿Sí? Entonces siempre les van a dar comparaciones que sean factibles. Tienen uno o dos casos de comparaciones que son un poco más para pensar, que uno dice, uy, esta tiene puente, pero esta no, pero esta tiene muchos más electrones, entonces ¿quién gana? Tienen solamente uno o dos para pensar de esos, pero feos. ¿Sí? Pero la mayoría después van a ser con cosas comparables, que algo tengan igual, pero algo tengan distinto, entonces uno puede comparar por ese lado. ¿Sí? Con esto, pésimas noticias, niños y niñas, pueden terminar toda la serie 4. Así que pésimas noticias para la clase que viene. Tienen que tener la serie 4 terminada. Peores noticias. La serie 5 es una serie matemáticamente súper compleja, re difícil y les cuesta un montón. Y la vamos a empezar a ver el martes. Así que terminen la serie 4 para el martes, porque si se les acumula de la serie 4 con lo nuevo de la serie 5, que es un montón, se les va a complicar mucho. La serie 5 tiene algo que es que para nosotros es re fácil de explicar. Nosotros la explicamos en una clase. O sea, en una clase te explico todo serie 5, porque los conceptos son pocos. El tema es después aplicarlos. O sea, sentarse a hacer los ejercicios de serie 5. ¿Sí? La serie 5 en conceptos, yo creo que es la que menos tiene para explicar. Sí, totalmente. Más difícil es de aplicar. Es la que más requiere
está bien, yo te lo explico en 45 minutos, pero es la que más requiere que se sienten y practiquen y después consulten, ¿sí?, esos ejercicios. Porque creo que es donde más se nota que no hay una sola forma de hacer los ejercicios, sino que depende cómo lo encares. Te podés hacer un ejercicio muy fácil o te puedes complicar la existencia. Además, la serie 5 la van a necesitar para todo el resto de la materia. Fundamental. Fundamental. Sin Bien. lugar a dudas. Los No se conceptos de serie olviden, 5, no se olviden de hacer la actividad obligatoria, les decía. sí. Y bueno, ya los dejamos acá, después les subimos, yo les voy a subir el material de hoy, todo bien lo que resolvimos en clase y el PowerPoint para que lo tengan para revisar, ¿sí? Así que ya con esto terminamos la clase de hoy. Hagan la actividad obligatoria y nos vemos el día martes. Bueno, perdón que nos pasamos unos minutos. Chao, chicos. Nos vemos el martes, mucha suerte. Hasta el martes.